Bueno, mi gente, llegó el momento de presentarte la RTX 3090. ¡Sí! Hacía mucho que yo quería traer esta gráfica aquí al laboratorio para exprimirla a fondo, mostrarte benchmark, prueba de videojuego, prueba de rendimiento, renderizado, hacer streaming con ella para ver si vale la pena esta potente gráfica de Nvidia. Esta es del fabricante EVGA. La RTX 3090, esta es la modelo Ultra, es la tope de gama que tiene EVGA. Y mientras voy presentándote ese unboxing, déjame hablarte un poco de las características y luego voy a ir al PC para estar jugando y exprimiendo a fondo toda la potencia de esta tarjeta y decirte si vale la pena pagar más de $1,500 por una tarjeta de video como esta. Ahí están las imágenes, tiene un diseño hermosísimo que a mí en lo personal el diseño me gustó, pero yo quería que EVGA incluyera un diseño que sea un tanto diferente a la 3080 y a las demás, porque si tú te fijas, este diseño se parece muchísimo a la 3080 y estamos hablando de una gráfica que pasa de $1,500. Entonces, ponme el mismo diseño, pero pónmele características que llame la atención y de que esta se diferencie de las demás. Puertos, voy a hablarte de puertos y resolución. Esta aguanta una resolución máxima de 7680 por 4320 píxeles. Viene con 4 puertos, un puerto HDMI 2.0 y cuenta con 3 puertos DisplayPort. Es decir que a esta gráfica tú puedes conectarle hasta 4 monitores y ella te va a resolver sin ningún problema. Potencia. Recuerda que para tú poder mover y sacar toda la potencia de esta gráfica necesitas una fuente de poder mínimo 750 watts. Así que si tú no tienes una fuente de poder de 750 watts como mínimo, ten cuidado. Recuerda que para tú alimentar la energía de la gráfica, esta viene con 3 conectores de 8 pin. Es importante que tu fuente de poder disponga de 3 cables o de 3 que tenga alimentación para 3 puertos de 8 pines. Es súper importante porque la verdad es que parece que esta 3090 consume muchísima energía. Estamos delante de PCI Express 4.0 a 16X y este monstruo viene con 24 GB de VRAM, GDDR6X. Es lo más rápido que tú vas a encontrar ahora mismo en el mercado. También es a 384 bits. En cuanto a la tecnología LED, quiero hacer un paréntesis allí porque al parecer EVGA colocó tecnologías nuevas. Ellos le llaman ARGB, pero ahí estoy pasándote imágenes de cómo se vería la gráfica instalada para que tú más o menos tengas una idea. También quiero destacar que estamos delante de un rendimiento 2 veces mayor a la generación pasada y también estamos delante de Ray Tracing de segunda generación. Obviamente el año pasado fue la primera generación de Ray Tracing y ahora estamos en la segunda generación de Ray Tracing. Pero bien, visto un poco del unboxing, la tecnología que trae, vamos al grano, vamos a instalarla, vamos a dar caña, voy a estar jugando, voy a presentarte un benchmark para ver si esta RTX 3090 vale la pena. Así que vamos allá. La instalación es muy fácil. Mi gabinete no me permitió instalar el soporte para alivianar un poco el peso, ya que fíjate el diseño de mi gabinete. Pero si tú te compras una 3090 como esta, te recomiendo que coloques el soporte, pero lo voy a dejar así porque veo que quedó bien. Mi puerto PCI Express 4.0 no se ve forzado, se ve bien. He estado jugando, la he estado probando y hasta ahora todo marcha perfecto. Mira, si la comparo con una 2070 Super, fíjate el tamaño. Esta también es de 3 ventiladores y mira más o menos para que tengas una idea del gran tamaño que tiene esta RTX 3090.
¡Atención! ¡Deprisa! ¡Antes de que despegue! ¡Enemigo a la derecha! ¡Eso habrá que verlo! ¡Grayson despliega el RT! ¡Destruye el tren de aterrizaje! ¡Llévalo debajo del avión!